No necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos observadoras y observadores. Entramos en la primavera con nuestro vuelo 156, emitido desde este nido oculto en lo alto de un árbol, en algún salvaje bosque de Cantabria, en el cual poco a poco empieza ya a reverdecer y a florecer todo un año más. Y bueno, al son de los cánticos pajariles que en estos días aumentan el volumen de sus sinfonías, pues activamos nuestros micrófonos en esta ocasión para tejer nuevas redes interterritoriales con Euskadi y dar voz a compas de la plataforma Enkarterrin Makroeolikorik es, Encartaciones Macroeólicos no, con quienes hablaremos de la lucha contra los polígonos eólicos en Euskadi. Hablaremos con Blanqui, Kiara y Javi, integrantes de esta plataforma, con quienes nos informaremos de la situación y perspectivas de la lucha contra los polígonos eólicos en Euskadi, y también nos hablarán de las redes que tienen con los territorios de Navarra dentro de una red más amplia llamada Euskal Herria Bizirik. Aprovecharemos para interconectar reflexiones y perspectivas con las luchas contra los polígonos eólicos y megaproyectos energéticos en Cantabria, todo ello al hilo de una nota de prensa que publicaban en común en Cantabria la semana pasada los colectivos vecinales en defensa del territorio, la plataforma Son Gigantes y el movimiento Stop Macroeólica Sur de Cantabria, en la que se denunciaba una vez más la nueva propuesta de PROT, Plan Regional de Ordenación del Territorio, propuesta la cual consideran como discriminatoria e inaceptable. De esta forma, en esta nota de prensa que os animamos a leer completa y que podéis encontrar de manera íntegra en briega.org, ya sabéis, el medio de contrainformación de Cantabria, pues estos grupos en lucha contra los polígonos eólicos en Cantabria señalaban que el PROT que está planteado es un plan discriminatorio lleno de irregularidades, ya que fija determinados territorios en los que permitir la implantación de polígonos eólicos, es decir, para realizar expolios y ecocidios, mientras establece otros espacios como zonas de exclusión eólica. Y en este sentido denuncian que los valores que se dice querer proteger en gran parte de Cantabria, tanto ambientales como sociales o relacionados con el patrimonio histórico y cultural, son como mínimo equivalentes en las zonas que se pretende entregar al expolio que plantean con este PROT. Apuntaban también que frente a falsos criterios técnicos, el objetivo real es meramente electoralista, ya que las zonas de exclusión coinciden con áreas más pobladas y con mayor capacidad de organización, protesta y presión social. Además, en la nota de prensa recordaban las numerosas movilizaciones, manifestaciones, marchas, notas de prensa y denuncias judiciales que vienen realizadas en distintos puntos del territorio afectado durante los últimos años. En este contexto denunciaban haber sufrido en algunas ocasiones presiones políticas y empresariales. Bueno, y en la línea de esta nota de prensa, en el anterior programa, en la sección El Ventarrón Especulativo, realizada por un compañero de los colectivos vecinales en defensa del territorio, hablaban también de todos estos temas y denuncias en relación a la lucha contra los polígonos eólicos en Cantabria y también en el tema específico de este discriminatorio e inaceptable Plan Regional de Ordenación del Territorio que nos están tratando de imponer. Antes de iniciar el vuelo, mandamos un saludo rebelde y un abrazo a las y los observadores y observadoras que nos seguís a través de las radios libres que reemiten nuestros vuelos. Radio Orgallo en Cantabria, Radio Cuca en Oviedo, Irola y Ratia en Bilbao, Radio Topo en Zaragoza, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Bronca en Barcelona, Radio Mistelera en la Marina Alta, Alicante, Radio Almaina en Granada y Radio La Zarzamora en Chile. Y como siempre extendemos también el saludo y el abrazo a quienes seguís nuestros vuelos en cualquier momento a través de podcast.org, ya sabéis, podcast escrito con K, o desde nuestros portales en iVoox y YouTube. Y hecha esta pequeña introducción, como es costumbre en el nido, vamos con un buen chute de flow, en este caso con la canción Allá Arribita de Rodrigo Cuevas. Y tras ello conectaremos nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos desde el nido hasta Las Encartaciones, comarca de Vizcaya, desde la que nos hablarán Blanca, Kiara y Javi. Así que observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. Hay dos razones para cantar. Puedes cantarle al amor o a la libertad. Por suerte a mí el amor siempre me acompaña. Así que canto a los ríos y a la montaña. Y
En medio de la mallada lanzo al aire una tonada. Y ahí arribita pego y un grito. Es todo lo que necesito para ver el mundo más bonito. Desde aquí arriba veo la Perullán, el Curvezú, la Yomba y la Meredal, lugares que antes tantas voces nombraron y que las bocas de ahora ya se olvidaron. Si quiero pensar en alto subo al Sellón, allí me crece el pecho y la inspiración. La gente en la ciudad no sé cómo lo hace, que a mí las cosas de allí no me satisfacen. Si en medio del camino te falta el aire, guarda fuerzas mi amor que esta noche hay baile. Si quieres descansar siéntate a mi vera, que tengo las piernas firmes, la piel morena. Y arriba donde no hay nada, en medio de la mallada lanzo al aire una tonada. Y ahí arribita pego y un grito. Es todo lo que necesito para ver el mundo más bonito. Pues nos acompañan hoy Blanqui, Chiara y Javi de Enkarterrin Macroeólicoric es Macroeólicos no encartaciones. ¿Qué tal estáis? Muy bien, hola. Sí, muy bien, sí. Hola. Antes de nada, ¿podéis hablar un poco del colectivo del que formáis parte, de la lucha contra los polígonos eólicos en Euskadi? Y también un poco si sois el único colectivo que existe en todo el territorio de Euskal Herria o hay más colectivos movilizados. Sí, a ver, o sea, nosotros como plataforma nos creamos aquí en 2023 con el primer proyecto que ha llegado de estos últimos proyectos. Y en la comarca hay alguna otra plataforma, hay algún grupo ecologista que también se ocupa un poco de esto, que también se ha movido a partir de los proyectos eólicos. Y luego, a nivel de Euskal Herria y incluso con Navarra, y que sería Euskal Herria, y con la parte sur o sea, parte norte del País Vasco, ¿no? Estamos en una estructura que se llama Euskal Herria Bizirik, que coordina, pues básicamente, pues toda este territorio que te decía, ¿no? Entonces sí, realmente en el País Vasco hay bastante movimiento porque hay bastante amenaza, ¿no? Y sí, estamos coordinados. También a nivel de Vizcaya hay una estructura, o estamos coordinando una estructura que se llama Euskal Herria Bizirik. Vizcaya Bizirik. Perdón, Vizcaya Bizirik. Bizirik significaría como Vizcaya viva o con vida, ¿no? Sí. Es algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco porque verás que hay muchos Bizirik de estos en muchas plataformas, ¿no? Y ahí estamos trabajando porque creemos que sí, que es muy importante la coordinación entre distintos movimientos, porque tenemos los mismos problemas y muchas veces las distintas soluciones que buscamos cada uno nos sirven para aprender y para mejorar, ¿no? ¿Y cómo funcionáis por allí a efectos de trabajar en común, de tejer redes? ¿Tenéis como algún tipo de vía de comunicación común? ¿Hacéis asambleas amplias entre distintas zonas o cómo os organizáis? Sí, a través de asambleas. Es decir, nosotros aquí en nuestra plataforma en Enkarterri, de nuestra comarca, desde que hemos empezado, que es ya hace casi 4 años,
llevamos asambleas mensuales. Entonces, todos los meses nos reunimos y claro, hay gente de diferentes pueblos de aquí de la comarca y mantenemos la asamblea como espacio de decisión. Y en el contexto de Euskal Herria Bizirik también son asambleas que también son mensuales donde participan las distintas plataformas de los distintos territorios históricos y ahí nos reunimos y ahí van un poco circulando las iniciativas, las informaciones. Sí, es a través de asambleas principalmente. Vale, y un poco por ubicarnos en lo que es todo el territorio de Euskadi, ¿qué proyectos de polígonos eólicos, cómo es la situación ahora mismo en cuanto a proyectos que puedan estar en tramitación? O en esta oleada que llevamos en los últimos años, ¿qué proyectos también ha habido y que puedan estar paralizados o en un estado de stand-by? No sé cómo es la situación ahora mismo a nivel en cuanto a número de proyectos, quizá número de aerogeneradores que haya proyectados. A ver, o sea, números concretos de aerogeneradores, o sea, no te puedo dar, porque lo he estado mirando hace un poquillo y la verdad es que se me van las cifras. Yo creo que de proyectos abiertos en trámite, en la información que está consultando ahora mismo de la plataforma de Euskal Herria Bizirik, que está actualizada a octubre del 25, pues creo que hay como 80 proyectos en trámite. En trámite, algunos ya están decaídos porque nos cuesta, una de las cosas, por mucho que seamos asamblearios y demás, pero eso mismo nos lleva a que a veces las dinámicas de actualizar todas las informaciones pues son complicadas, ¿no? Entonces, número de aerogeneradores no te puedo decir, no tengo aquí el dato, ¿no? Lo podía consultar, eso sí, porque más o menos está. Pero ya te digo, estamos en torno a unos 80 proyectos en trámite y algunos decaídos. Eólicos o eólicos. Esto es eólicos nada más. De solar hay más y es otra problemática que a nosotros porque en nuestro territorio no hay ninguna afección de fotovoltaica de macro, ¿no? Concretamente. Entonces, pues la verdad es que no estamos muy al día ahí, ¿no? A nivel de Euskadi, o sea, de la CAP, porque Navarra es diferente, es bastante diferente, porque tiene mucha implantación ya de eólicos y yo también ahí me pierdo, ¿no? Pero a nivel de la CAP ha habido realmente hay muy poco eólico instalado. Hay 3 parques que se instalaron en el 2000, en la primera oleada, que uno es en el Oiz, que son parques de estos de muchos molinos pequeños, parques o polígonos, mejor dicho. Uno en Vizcaya, otro en Álava y otro en Álava y Guipúzcoa, ¿no? Esos 3, ya te digo que están casi ya para repotenciar, que me imagino que será lo que pretendan hacer. Y luego en 2006 se instaló también 5 aerogeneradores en el puerto de Bilbao, que también son de 60 metros, no son muy grandes. Y luego la siguiente oleada es esta que te decimos que empezó hace 4 años. En medio ha habido también algún otro proyecto que ha decaído. Y ahora mismo hay aprobados 2 proyectos en Álava, de todos los que se han presentado, pero están suspendidos porque están recurridos y aunque el de Azáfeta se pensaba empezar a construir en 2025, está parado, y el de La Minoria, que son dos polígonos que los han dividido, o sea, realmente por el espacio geográfico sería uno solamente. Entonces han recurrido en la gente de Álava, que es una zona muy afectada también, y están parados. Los demás, los de nuestra zona concretamente, han decaído. Los que había en nuestra comarca histórica de encartaciones, había habido 4 proyectos que están decaídos los 4, y en las zonas de alrededor, en la margen izquierda, también ha habido 3 que se han caído. Y bueno, eso te puedo decir. En Álava, sin embargo, hay más proyectos aprobados. Hay otro que han aprobado también hace poco, este mismo año, en enero, en la zona de Amurrio, que es vecina a las encartaciones. Y bueno, está la cosa bastante movida, pero en general están decayendo muchos de los proyectos que han venido.
Sí, de esto os queríamos preguntar porque hace unas semanas estuvimos en una acción convocada por los colectivos vecinales en defensa del territorio aquí en Cantabria, y un compañero que nos puso en contacto con vosotros y vosotras, que asistió a esta acción, nos comentaba que justo habéis estado teniendo buenas noticias, ¿no?, de paralización de algunos de estos proyectos de polígonos eólicos. Entiendo que son un poco los que comentabais ahora mismo. ¿Cuáles son las explicaciones, los motivos que consideráis que explican esta paralización de algunos de estos proyectos? Mira, lo que siempre decimos y lo que por supuesto tenemos que decir que es por la lucha popular, porque la verdad es que la gente se ha movido un montón, incluso en zonas rurales donde eso es más complicado. Se han presentado miles de alegaciones, se han organizado movilizaciones, o sea, se ha hecho ruido en la prensa. Entonces, la movilización ciudadana, por supuesto, ha sido un factor relevante también a la hora de condicionar las actitudes de los políticos a los niveles locales e incluso quizás a niveles más altos, ¿no? Porque finalmente sí que ha habido mucho rechazo ciudadano, ¿no? Y las instituciones lo han tenido que tomar en cuenta. Por otro lado está lo que nosotros en realidad y nosotras sabíamos desde un principio, que de hecho lo decíamos, lo hablábamos entre nosotras, que esto era una burbuja especulativa, como ha habido otras burbujas, la burbuja inmobiliaria, otras burbujas, entonces, y como ha habido otras burbujas de energías renovables en las décadas pasadas, que de repente se pone de moda un negocio. Los grandes grupos financieros ponen el dinero ahí, se va haciendo una legislación afín que permita este negocio, pero luego la burbuja se desinfla y nosotros y nosotras pues desde un principio estábamos como un poco con la idea de tenemos que tomar tiempo hasta que pinche la burbuja, porque se estaban presentando tantísimos megaproyectos, era una barbaridad, o sea, era completamente irracional. Era evidente que eso, la mayor parte de esos proyectos no se iban a construir. Entonces, yo creo que son factores financieros, factores de movilización popular y luego, por supuesto, está el factor jurídico, digamos, más concreto, que es el que nos ha dado la victoria en el caso de nuestra comarca claramente, que es la presencia de una especie protegida, que en nuestro caso es el alimoche, que es una especie de rapaz que tiene mucha nidificación en la zona de encartaciones, a tal punto que hay una legislación europea que protege esta especie, que califica el territorio de nuestra comarca como un santuario de vida y reproducción del alimoche. Y entonces eso ha sido realmente desde un punto de vista jurídico lo que ha hecho caer también estos proyectos en lo que es nuestra comarca. No sé si los compañeros, no sé si Blanqui tenéis otros factores, son como varias cosas, ¿no? Está bien. Lo comento también un poco porque aquí en Cantabria, bueno, la situación, habláis de allí 80 proyectos que se han venido tramitando de polígonos eólicos. En Cantabria, bueno, han ido decayendo algunos, otros van apareciendo en la actualidad, y es un poco el rango que se ha ido manteniendo con los que entraban a trámite de consulta pública, los que iban decayendo. Pues en la actualidad estamos en torno a unos 20 proyectos de polígonos eólicos, lo que se transcribe en aproximadamente unos 200 aerogeneradores. Lo que se viene denunciando y evidenciando desde hace tiempo es que, pues eso, desde colectivos vecinales en defensa del territorio y en unión con otros colectivos en lucha, todavía en estos tiempos se está denunciando con más fuerza, es que las movilizaciones en algunas zonas donde hay más población han venido siendo muy relevantes. En otras zonas en las que hay menos población, los niveles de fuerza son menos y cuesta también un poco la movilización de personas de los territorios a otras zonas. Entonces, la realidad es que a nivel de lucha jurídica, viendo un poco los motivos, los criterios técnicos, los criterios de conservacionismo que se puedan estar aplicando, lo que se ve es que no hay una consistencia, hay un nivel de hipocresía muy claro, porque ha habido
ha habido declaraciones de impacto ambiental desfavorables de ciertos proyectos en unas zonas que en otras zonas, con cuanto menos los mínimos niveles de espacios a proteger, especies amenazadas, Red Natura 2000, ¿no? Directiva Hábitats de la Unión Europea, patrimonio histórico, cultural, bueno, un largo etcétera, incluso a veces los mismos argumentos de zonas que coinciden, por ejemplo, pues áreas de nidificación de avifauna protegida, como puede ser buitres, compartir una zona de un acuífero que se vería afectado por igual en la construcción de los polígonos eólicos. En un caso, el informe ha sido desfavorable por ese motivo, en otro caso ha sido favorable omitiendo totalmente ese argumento. Esto es el caso más grande que tenemos en Cantabria, es un polígono eólico que se está terminando de construir ahora, que es el del Escudo, que además es muy grande. Y bueno, en ese sentido se viene denunciando públicamente el hecho de una incoherencia en cuanto a criterios técnicos, independientemente de que haya mayor o menor movilización ciudadana, y lo que se ha venido constatando es que hay motivos políticos totalmente y claramente en zonas donde hay más población, pues los intereses electoralistas políticos juegan un rol muy claro a nivel desde la perspectiva de los políticos, en complicidad con las grandes empresas, bancos, fondos de inversión y demás. Y otras zonas que son más despobladas, pues se está tratando de generar un discurso de que esas las zonas a expoliar, ¿no? a realizar estos ecocidios. Y en concreto lo comento porque en los últimos tiempos el gobierno actual, pero de la mano de políticos a la oposición, y en el pasado las directrices eran muy similares independientemente de quién estuviese en el poder, pues, pero en la actualidad están intentando promover un nuevo PROT, un Plan Regional de Ordenación del Territorio, que están intentando vender el discurso de que hay unas zonas, de que que los colectivos en lucha contra los polígonos eólicos en Cantabria, que no se preocupen porque hay unas zonas que van a estar salvadas y solo se van a expoliar ciertas zonas que son el centro y sur de Cantabria y el valle de Soba, que os pilla relativamente cerca, ¿no? en la zona más oriental de Cantabria. Entonces, desde luego aquí la crítica es clara hacia los motivos políticos por los que se paran algunos proyectos y otros siguen adelante. Y esto no sé si es algo que constatáis, siendo muy importante siempre la movilización ciudadana y tejer redes, ¿no? entre colectivos, pero no sé la parte de este rol del electoralismo y que pueda haber unos territorios dentro de Euskadi, Euskal Herria, que se vea más afectados, pues por ejemplo, si hay alguna zona que tenga menos población o que por algún motivo político pueda interesar expoliar esas zonas y salvar a otras, pues eso, que haya como una estrategia política, independientemente de que las movilizaciones ciudadanas juegan un papel y son muy importantes y lo habéis constatado, ¿no? Sí, eso que dices, la verdad es que no resuena, porque efectivamente yo lo llamaría el modus operandi, ¿no? Que sí que es lo que se suele decir de los chorizos, ¿no? Porque es que funcionan así. Entonces, efectivamente, donde hay menos capacidad de movilización porque hay menos habitantes, ¿no? Es donde suelen caer estos proyectos. Aquí se replica. De hecho, en Carterri es una zona relativamente pobre, relativamente despoblada dentro de la densidad de población que hay en el País Vasco. Y por eso teníamos en el plot de aquí, que se llama PTS, teníamos una concentración muy alta de proyectos. Bueno, tenemos, porque luego ya igual hablamos de eso también. Y la otra zona que también está más despoblada es Álava, que en Álava pues hay un montón de proyectos tanto eólicos como fotovoltaicos, ¿no? Eso es así. Y lo que dices también de la connivencia y la relación directa que hay entre las empresas y los políticos, bueno, yo creo que el ejemplo de todo lo que ha pasado con Forestalia y el clúster del Maestrazgo, ¿no? Que seguro que, los que estamos un poco al tanto de estas cosas lo estamos siguiendo, ¿no? Ahí se ve como me parece que es evidente que se han comprado las declaraciones de impacto ambiental positivas para proyectos que en el paisaje y la fauna y todo, ¿no? Porque, claro, aquí lo que pensamos nosotros es que el fondo no es eso que argumentan y que es como intachable, que no es que el calentamiento global, todas estas cosas, ¿no? No, el fondo es el negocio, o sea, les da exactamente igual. Entonces, el problema está ahí. Y luego también yo quería decir otra cosa de lo que has comentado. Nosotros hemos tenido aquí también un tanto a favor, y es que
en Vizcaya, el Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación, los técnicos de Patrimonio Natural, han sido inquebrantables. O sea, no se encuentra siempre gente así. Y se da el hecho, ¿no? En el sentido de lo que decías, ¿no? Te comentaba antes, ¿no? En la comarca vecina a Encarterri, pero que es la zona alavesa, se ha aprobado un proyecto y al que le afecta el alimoche exactamente igual que a nosotros, porque el alimoche no entiende de fronteras, ¿no? Y con informes negativos del Servicio de Patrimonio Natural de Vizcaya, pero con informes favorables del Servicio de Patrimonio Natural de Álava. Y se ha aprobado. O sea, te dice que eso es así. O sea, hay una dimensión política que no es la relación de movilización no es directamente proporcional a la solución que se dé, ¿no? Hay más elementos, efectivamente. Pero yo también quería comentar con lo que tú estabas diciendo de estas zonas que aquí hemos estado hablando durante mucho tiempo de zonas de sacrificio. Es decir, las que este PTS, este Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables del Gobierno Vasco, que establece como zonas de localización seleccionada, les llaman ellos, nosotras hemos estado hablando de zonas de sacrificio porque era evidente que había ciertas zonas que iban a ser sacrificadas, con espacios también naturales, de montes comunales, iban a ser sacrificadas un poco en nombre de esta soberanía energética a nivel de nación, a nivel de territorios administrativos más amplios. Y es un poco la respuesta que nosotras hemos ido formulando, que es que para que un sistema energético sea sostenible, esta soberanía tiene que ser de los territorios. No se puede sacrificar una zona para alimentar a otra. Tiene que ser una colaboración muchísimo más equitativa entre los territorios, ¿no? Sí, un poco en esta línea que comentabas justo ahora, teníamos anotado de un artículo del Salto Diario que nos habéis pasado, que es de mayo del 2025, en el cual comentabais, comprendimos que la barbarie que ya había devorado buena parte del Cantábrico y de la península ibérica era la misma que durante décadas ha asolado los ecosistemas de América Latina y del resto del mundo. Esto claramente es un poco tener esa perspectiva solidaria y de visión global que desde Cantabria también se viene reivindicando desde esta lucha contra los polígonos eólicos, como otras tantas luchas, ¿no? Al final estamos hablando de fondo siempre está el sistema capitalista, depredador y bueno, pues por ejemplo, en ese sentido hace un tiempo estuvimos hablando con un compañero de México que nos hablaba del istmo de Tehuantepec, una zona en México con pues, unos impactos enormes por la construcción de polígonos, un montón de polígonos eólicos, y allí, por ejemplo, alguno de estos proyectos viene siendo realizado por la empresa Iberdrola, que por ejemplo en Cantabria es la misma que ha construido el polígono eólico El Escudo. Entonces, bueno, estas declaraciones de este artículo del Salto Diario, un poco en la línea con lo que estabas ahora comentando, pues rima mucho, ¿no? con esa idea y ese horizonte de tener discursos globales, pensando un poco, bueno, esta frase de actúa local, piensa global, ¿no? Sabiendo que esto es algo que nos afecta desde lo local, pero que está en todo el mundo. Y bueno, pues teniendo presente también en este sentido la solidaridad, ¿no? Entre los distintos territorios, vivamos más cerca, ¿no? O vivamos en la otra punta del mundo, ¿no? Porque al final estos proyectos, bueno, pues al final forman parte de la misma estrategia, ¿no? Es un tema súper grande y súper complejo, que merece mucha reflexión, y nosotros llevamos años pues organizando también charlas y debates porque sobre todo eso hay que reflexionar un montón para entender algo, pero simplemente te quiero contar una cosa. Nosotros al principio digamos, del recorrido de nuestra plataforma, cuando recientemente habíamos tenido la amenaza del primer megaproyecto eólico aquí en nuestra comarca, estuvimos participando en una jornada con plataformas en Galicia, de manera casi casual, o sea, nos encontramos en Galicia y participamos en esa jornada.
Y hubo un momento en donde los ponentes gallegos mostraban pues unos gráficos y unos diagramas en donde se veía claramente que había comunidades autónomas dentro del Estado español que estaban acribilladas ya de proyectos, por ejemplo, Galicia, de megaproyectos, y el País Vasco, la comunidad autónoma del País Vasco, justo salía junto con la comunidad autónoma de Madrid como las dos comunidades que más gasto energético tenían y no tenían implantación de renovables. Y nosotros estábamos ahí. Entonces, en ese momento, o sea, a partir de ahí, ¿cómo puedes reivindicar, defender tu territorio si a la vez no estás reivindicando defender territorios que están muchísimo más afectados, muchísimo más sacrificados desde hace muchísimo más tiempo? Es como que no tienes ni derecho a quejarte, ¿sabes? Entonces, el hecho de sentir que el problema que nos afectaba era el mismo problema que estaba afectando a muchísimos otros territorios y a muchos de ellos en una forma mucho más grave que a nosotros, y además por parte de las mismas empresas, ha sido como un punto clave desde el principio, porque sin ese punto casi no podíamos ni siquiera empezar esta lucha. Y además, eso los políticos lo han sabido muy bien, porque desde un principio han intentado anular la voz de todas las plataformas y los colectivos que se estaban creando en Euskal Herria, diciendo que éramos NIMBY. Recuperaban este término, que es un término de cuando hubo oposición a la energía nuclear en los años 80, not in my backyard, que era como estas personas, las plataformas que están surgiendo son gente egoísta que solo quiere resguardar su patio trasero, ¿no? Como en la fórmula en inglés, en este caso, pues su monte, ¿no? Entonces, claro, o sea, es evidente que nosotros estábamos sintiendo otra cosa e intentamos elaborar un discurso y una reivindicación profundamente internacionalista y profundamente anticolonial, porque es la única manera en que nosotros podemos defender nuestro territorio. De otra manera, no tenemos ni derecho a decir nada. Con lo que han hecho nuestras empresas en territorios colonizados, donde los defensores de los derechos humanos están siendo asesinados. Entonces, claramente nosotros podemos reivindicar nuestro monte solo si reivindicamos los montes de todos, ¿no? Que en euskera nosotros se dice ese men es siñón. Ni aquí ni en ningún lugar, que también se dice. Eso es. En castellano, ¿no? También se utiliza como lema. Mucho más resumido. Ese men es siñón. Y también tenemos en la pancarta puesta sostenibles, sí. Renovables sí, pero no así. Renovables sí, pero no así. No. El tema es que de otra manera. Esto es una vasalle de empresas y de buitres. Sí, que bueno, que incluso con este tema del así no, es como un tema que también se puede abrir ahí debates, lo que puede implicar. Aquí en Cantabria, por ejemplo, hemos visto hasta políticos usar estas pancartas de renovables así no, y se abren ahí diversos debates. Personalmente creo que también hay mucho pues de la parte de apropiación, ¿no? A veces de los lemas, pero bueno, que se podrían sacar distintas perspectivas y abrir el debate. Pero bueno, un poco en ese sentido de lo que estáis comentando en esta última parte, ¿creéis que estos discursos de solidaridad y mentalidad global están teniendo calado cuando habéis dado charlas o, por ejemplo, si os habéis ido entrando en contacto con personas de los pueblos, de las zonas afectadas, que igual puedan no haber estado en ese punto de hacer estas reflexiones previamente o quizá sea la primera vez que se ven en una asamblea o en un colectivo, ¿no? que tienes que trabajar y desarrollar ciertas dinámicas y ciertos discursos? ¿Creéis que esta mentalidad la estáis consiguiendo extender o encontráis
cierto rechazo y la gente prefiere limitarse un poco a, bueno, pues esto a mí no me... Aquí no, que no me pille cerca de casa y bueno, luego ya lo demás, pues mientras yo no lo vea, ¿no? Que este discurso es una lucha, ¿no? Que entiendo que también os sonará, habréis vivido, aquí en Cantabria la vivimos y es algo que yo creo que es generalizado. No sé cómo vivís o estáis viviendo, habéis vivido este contacto, ¿no? Con gente que pueda no estar tan habituada y encontrarse de pronto cerca de su casa un proyecto como este y aparecen estos discursos y puedan responder bien, responder mal, no cuadrarles. No sé qué nos podéis compartir en ese sentido. Hay una parte de lo que dices que es así, que es verdad, que hay muchas personas que se han unido a las asambleas en momentos determinados para una preocupación muy de su territorio, muy de su monte, muy de algo muy del pueblo, ¿no? Hay una parte que es así, ¿no? Pero es curioso en esta historia que nosotras lo hemos reflexionado bastante, como siempre empiezas por la defensa de tu territorio, porque realmente es lo que te vincula a la tierra. Entonces, tú empiezas moviéndote con esto, sintiendo algo que te pertenece. Y poco a poco te vas dando cuenta que lo que te pertenece a ti es lo que pertenece a todo el mundo. Y eso es así porque las dinámicas que nos amenazan son globales. Entonces, es verdad que es una mentalidad que no es quizás lo más natural es la defensa del territorio propio, pero desde la defensa del territorio propio rápidamente puedes hacer ese salto, que obviamente hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo reflexionando y ese es el tema, hay que generar espacios donde la reflexión un poco más en profundidad sea posible. Eso es importante. Y yo quería añadir también una cosa, y es que en la experiencia que hemos tenido, ¿no? Que comparto perfectamente, totalmente, ¿no? Que el primer arranque te viene porque te sientes invadido, te sientes amenazado, ¿no? Y es importante articular la respuesta, porque si no, a nosotros nos ha pasado, es muy fácil que tendencias de derecha, de ultraderecha, se te cuelen en el discurso, porque a veces en esa defensa del no a lo mío y lo demás me da igual, se te suman gente de Vox directamente o de cosas similares, ¿no? Entonces ahí en ese sentido hemos estado muy atentos de marcar esa diferencia y bueno, una manera de avanzar en estas ideas, ¿no? También ha sido en estos años, casi todos los inviernos hacemos un ciclo más o menos de cine o de charlas con reflexiones y la gente que hemos traído, sobre todo los ponentes, ¿no? Pues siempre han sido elegidos un poco con esa perspectiva, ¿no? En la que se profundiza en el problema de una manera global. Y bueno, pues yo creo que nos ha servido mucho como grupo para con todas las diferencias que hay, puntos de vista, ir cogiendo ese suelo, ¿no? Ese suelo de decir, bueno, con todas las dificultades que tiene, porque llevar esto también al extremo es complicado, pero sí hay una especie de acuerdo, yo entiendo, entre la gente que participamos en la plataforma habitualmente en ese sentido. Y también puedo decir que incluso a nivel de Euskal Herria Bizirik o de los grupos más grandes, y un poco ver esta misma lógica, también son puntos en común. El internacionalismo, ¿no? Sí, que en Euskal Herria Bizirik se maneja un poco ese término, ¿no? Internacionalismo. Sí, yo considero que es muy importante la información y los debates a nivel con los ciudadanos. Es súper importante destapar la realidad de qué se trata, que son inversiones, bla, bla, bla. Porque no hay esa información en los medios normales. Entonces, es muy importante la conexión con la ciudadanía. Venimos de muchos lugares y aquí en esta tierra sentimos nuestro hogar.
Venimos de muchos lugares y aquí en esta tierra sentimos nuestro hogar. Cada ser que habita este lugar tiene derecho a vivir en paz. Cada ser que habita este lugar tiene derecho a vivir en paz. Por amor a la tierra y al mar, por amor al viento y la montaña, protegeremos nuestro hogar. En defensa de la tierra y el mar, en defensa de las aves que migran, marcharemos a cuidar. Hamaika tokitaticatos, ta hemen txeluronetan gure etxea dugu. Hamaika tokitaticatos, ta hemen txeluronetan gure etxea dugu. Lurralde hontan bizi den izan, iorotu bakean, bizitzeko aukera. Lurralde hontan bizi den izan, iorotu bakean, bizitzeko aukera. Itxasoa eta lurra maitatuz, mendia eta izea maitatuz, lurra babestuko dugu. Itxaso eta lurra defendatuz, hegazti guztiak defendatuz, zaintza da gure bidea. Ja, marcharos ya. Ya, marcharos ya. Alde hemendikat. Alde hemendikat. Ya, marcharos ya. Ya, marcharos ya. Protegeremos nuestro hogar. Alde hemendikat. Alde hemendikat. Lurra babestuko dugu. Cerrando ya la entrevista, nos interesaba mucho saber un poco cómo es la situación en Euskal Herria, no solo de los proyectos de polígonos eólicos, que ya nos lo habéis ilustrado muy bien, sino a nivel de otro tipo de megaproyectos energéticos. Habéis mencionado que también está siendo amenaza de proyectos de polígonos solares. No sé si también estáis teniendo proyectos o pudierais tener algún proyecto ya construido de macroplantas de biogás, que esto es algo que en Cantabria también nos viene amenazando. Espacios industriales, polígonos industriales de producción y almacenamiento del mal llamado hidrógeno verde, o no sé si incluso la nueva amenaza que se viene mencionando de todo el tema de la biomasa, ¿no? Las centrales de biomasa. Y luego también, más allá de los megaproyectos energéticos, pero muy ligado a ello también, el tema de los macrocentros de datos. No sé si esto por allí tenéis alguna información de algún proyecto que pueda estar en tramitación. En Cantabria se viene hablando de uno en la zona de Astillero, y la gente también se está informando, movilizándose poco a poco. No sé, en este sentido, que nos podéis compartir un poco así para quien nos pueda estar escuchando, pues visualizar un poco cómo es la situación por allí. Mira, hay, por ejemplo, un proyecto de una planta de biogás justo en el municipio de Carranza, que es de nuestra comarca. Verdad que es un tema que hasta ahora nosotros no hemos tocado mucho, también porque, aunque siendo una sola comarca, hay bastante distancia entre los diferentes pueblos. Lo que sí nosotras estamos aquí bastante atentas es lo que dices del tema de la biomasa, porque es cierto que somos una zona de montañas donde hay una tremenda presencia de monocultivo de eucalipto. Entonces eso es industria forestal, industria que puede ser
¿no? Había aquí, en un pueblo de la comarca, había una central, bueno, que antes había sido una industria de celulosa, que luego se había convertido en una central térmica a base de biomasa, pero eran unas instalaciones tan en mal estado y hubo también mucha lucha ciudadana y se cerró. Hace un año, no tampoco mucho, o 2 años, la planta de Güeñes, del pueblo, el nombre del pueblo es Güeñes. Ahora, también es verdad que con lo que tú dices del resto de megaproyectos, no solo energéticos, sino de otra índole, que de hecho Euskal Herria Bizirik como plataforma es una plataforma en general de colectivos contra megaproyectos, no solo energéticos, sino de vialidad, el tema del hidrógeno que tú también has mencionado. En lo que sí nosotras hemos estado viendo es que todos estos megaproyectos están relacionados. Es como una red. Quiero decir, hay un proyecto de planta de hidrógeno en Muskis y obviamente en Petronor y obviamente en los megaproyectos eólicos o de energías renovables que se están planteando en la zona, incluidos las líneas de alta tensión para evacuar esa energía, por supuesto están relacionados con el tema de la producción del hidrógeno. Lo mismo con el tema de algún megaproyecto de vialidad que quizás luego Javi puedes comentar más en detalle, pero son todos megaproyectos que son todos relacionados. Entonces, claro, nosotras aquí estaremos muy atentas al tema de la biomasa, del biogás, también siendo una zona ganadera, pero somos conscientes que lo que va a tocar a nuestro territorio también está relacionado con una red de megaproyectos que va más allá de nuestro territorio. Sí, bueno, yo un poco añadir, falta el tema de datos, con el tema de datos de centros de datos, ¿no? Que están, como dices, relacionados con la proximidad de energía barata, ¿no? En Álava hay ya proyectos, de hecho, las compañeras de Álava están organizando charlas con la gente de Tunube Secamir Río, que están haciendo mucho trabajo con este tema, explicando cuáles son las consecuencias, ¿no? Y también esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre ciertos comportamientos que todos tenemos, ¿no? En cuanto a ciertos consumos, ¿no? Y en cuanto al hidrógeno, decir que efectivamente aquí tenemos una refinería con la cual hay una extracción muy centralizada de energética para todo este de proyectos, ¿no? Entonces ahí con el tema de hidrógeno, lo que ocurre es que en cierto modo, más allá de todo el dinero que se ha movido, da la sensación de que la burbuja está un poco decayendo últimamente, no sé lo que hay. Ciertamente hay 2 proyectos en la zona de la refinería. Y bueno, no tengo mucha más información a ese respecto. Y me falta otra cosa que se me ha olvidado. Iba a decir, no sé, se me ha ido. Lo siento. Así que bueno, en resumen de tu pregunta, pues sí, claro que hay otros megaproyectos y que hay que estar muy atentos porque todos están relacionados. Sí. Y un último tema, lo hablábamos también con un compañero en la temporada pasada, el proyecto de interconexión eléctrica a través del Golfo, desde Gatica a Francia. Más o menos, ¿cómo es la situación en la actualidad y cómo se está movilizando también la gente frente a este proyecto? Lo has dado en el clavo. Lo has dado en el clavo porque en esta red de megaproyectos, en lo que por lo menos tiene que ver con Vizcaya, está claro que la interconexión eléctrica es la clave del arco, como se dice, ¿no? Es decir, a partir de ese megaproyecto arrastra toda una serie de otros megaproyectos de generación de energía, de producción de un montón de cosas, de centros de datos, o sea, es fundamental la interconexión para esta dinámica especulativa sobre la energía que estamos teniendo. Si quieres, Javi, cuenta un poco más tú de cómo va ese proceso. Sí, bueno, la verdad es que
Están muy activos en la zona de Gatica. El proyecto está avanzando, está teniendo muchos problemas porque está teniendo un montón de afecciones medioambientales en las perforaciones que están haciendo. Tiene problemas en su desarrollo para llegar a la zona de Capbreton, que es de Francia, porque tiene que atravesar una sima muy compleja, entonces parece que le van a sacar a tierra. El tema está complicado. Es cierto que esto condiciona y atrae otros proyectos, ¿no? Pero en principio es un proyecto que va adelante, ¿eh? O sea, va con paso marcial, nunca mejor dicho. Y ha habido unas emisiones de qué producto. Sí, de bentonita, sí, en las perforaciones están afectando a los ríos de la zona. Y hay denuncias en la Archancha, hay denuncias ante el organismo URA, que es el organismo que protege, que se ocupa de los ríos y tal, pero no se consigue una paralización, ¿no? Es esos casos en los que tú dices que hay una decisión política que, más allá de la incertidumbre y del beneficio neto, pero está por encima de todo, ¿no? Esto me lleva un poco a lo que antes se me ha quedado colgado, y es que hoy en día, en esta fase del capitalismo, del negocio, como quieras llamarlo, todo está en venta, ya no hay nada a salvo, ¿no? Y entonces estos están les da igual, o sea, se cargan todo, da igual que sea este tipo de proyectos de conexión, como las grandes. Aquí estamos también con el TAP, con las vías, las carreteras que están facilitando la continuidad del modelo de transporte fósil y el vehículo privado, ¿no? Que eso sigue, para eso siempre hay dinero, ¿no? Aunque sea una contradicción, ¿no? También estamos un poco en eso y, bueno, cada uno un poco en su territorio, intentando aglutinar las luchas. Es cierto que todos no podemos estar en todo, ¿no? Y no sé, eso es un poco lo que te quería decir. Sí, que estamos vinculados con la gente de Gatica y estamos intentando, como también Vizcaya, como plataforma colectivos de Vizcaya, centrarnos bastante en apoyar esa lucha de la gente en Gatica, porque consideramos que es un proyecto principal por todo lo que nos afecta. Podría añadir una cosa. En una charla que dimos hace un par de años, había gente de Burgos, de Gasteiz, era una marcha de ciclistas. La conclusión después de la charla, comentaba gente, recuerdo, de la zona de Burgos, que estaba claro que allí se las habían clavado todas por la falta de movilización ciudadana. Insisto. Hay que informar, hay que debatir, hay que trabajar y hay que abrir la visión y hacia destapar toda esta mentira que está montada. Vale, pues muchísimas gracias por todas estas informaciones y reflexiones. Y a modo de cierre, bueno, por un lado os queríamos preguntar si, para quienes nos estén escuchando y quieran entrar un poco en contacto o seguir lo que venís haciendo, o incluso potencialmente sumarse a convocatorias que podáis hacer, no sé si nos podéis compartir alguna vía de contacto desde donde os pueda seguir la gente. Y también, a modo de cierre, si os apetece, aunque ya lo habéis desarrollado bastante, pero bueno, por incidir un poco en ello brevemente, a modo para terminar la entrevista, para, por ejemplo, alguien que pueda estar con un espíritu desmoralizado viendo, por ejemplo, en Cantabria el ecocidio que hemos estado presenciando en la Sierra del Escudo, ¿no? Con el polígono eólico El Escudo, en el que os comentaba antes, hay ilegalidades a todos los niveles, desde el plano municipal, autonómico, estatal y europeo. Se han saltado todo tipo de protocolos, se ha evidenciado continuamente desde la vía de denuncia pública hasta la vía judicial a todos los niveles, pues todo lo que impedía que ahí se pudiese hacer
un despropósito como es un polígono eólico y bueno, ahí como en cualquier otro sitio, pero en este caso que estamos hablando hasta de pues, normativa de protección europea, un montón de evidencias que han vulnerado a todos los niveles, ¿no? Os comentaba de fauna, flora, acuíferos, un campamento romano que han destruido, bueno, y un largo etcétera. Para alguien que haya podido vivir todo esto y se pueda encontrar en un momento ahora desmoralizado, desmoralizada y pueda tener pues ciertas barreras para seguir luchando, seguir adelante, porque ha visto lo que ha hecho ante una situación como esta, un despropósito como este, y aún así el proyecto está prácticamente construido y se prevé que empiece a funcionar próximamente. Digo, funcionar un poco, veremos lo que pasa, ¿no? Porque luego esta burbuja especulativa, pues también ahí tiene esa otra cara, ¿no? Que al final lo que importa es chupar del bote de las subvenciones, construir por construir, sí, y luego lo demás, para lo que pueda servir es secundario, ¿no? No sé si un pequeño mensaje motivador, que ya mucho lo habéis mencionado, pero bueno, así un poco como a modo de cierre para alguien que pueda estar en esta situación y le pueda servir un poco para tirar adelante y lo que habéis comentado, ¿no? Con esta mentalidad global, ¿no? De lucha interterritorial. Sí. Yo, por experiencia en estos jaleos y en otros, hay una cosa que es fundamental, y es que tú cuando empiezas a luchar contra algo, realmente empiezas de cero. Siempre tienes lo que han hecho otros antes que tú, ¿no? Y esa experiencia de otros que ganaron y perdieron sus peleas, a ti te va a servir. Entonces, hay que pensar que lo que hagamos también va a ser para otros. No solo si consigo que el proyecto se venga abajo, que eso es lo ideal, ¿no? Simplemente todas esas evidencias que voy acumulando, a alguien que venga detrás le van a servir. Y eso es un poco por lo que estamos peleando. Entonces no hay que desanimarse, porque es que desgraciadamente cuando se acaba un problema empieza otro. O sea que no, en este mundo tan injusto, o sea, tenemos muchos frentes, no vas a acabar nunca. Entonces, bueno, hay que ir poco a poco, ¿no? Poco a poco. No sé si queréis añadir algo más, pero creo que... Yo quería decir una cosa que me parece importante recordar, ¿no? Cuando estamos dentro de esta lucha, en la defensa de nuestros territorios, no olvidar que realmente estamos dentro de una crisis ecológica muy seria. Es decir, que el cambio climático, la destrucción de la biodiversidad, la degradación del medio ambiente es algo que cuando estamos defendiendo nuestro territorio, lo estamos haciendo para defender ese territorio más amplio que nunca puede protegerse a costa de destruir un territorio. Entonces, recordar que la falacia de la transición energética, de la transición digital, del progreso que nos están vendiendo, si es a costa de una especie o de un territorio, nunca va a ser real. Tenemos la verdad en el momento en que estamos vinculados con la tierra y con los otros seres. Entonces, en esa verdad se basa nuestra fuerza. Yo insistiría en la interconexión ciudadana entre pueblos, porque, como ha dicho Chiara, es global. Gracias. Y lo que decías de cómo poder seguir nuestras actividades, nosotros en la plataforma aquí de Encartaciones, la manera más segura es a través del canal de Telegram, que es un canal de Telegram abierto que se puede buscar en Carterrin Macroeólico Riqueza, y hay un canal donde ponemos la información más importante. A nivel de Euskal Herria Bizirik sí se manejan se maneja el Twitter, se maneja el Instagram, ahí es buscar Euskal Herria Bizirik. Hay una página web también. Una página web. Nosotros también tenemos un canal de YouTube, pero la verdad es que las redes no es nuestro fuerte. Más, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp también, que es como nos relacionamos más o menos con la gente, que también no sé si se puede buscar en WhatsApp, pero bueno,
Pero no se puede buscar en WhatsApp. Pero bueno, por medio del Telegram es fácil contactar con nosotros. Pero como las redes chupan mucha agua y mucho territorio, también estamos intentando funcionar cada vez más con las redes en personal, porque los datos toman mucha agua. Vale, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, estamos en contacto y mucho ánimo y mucha fuerza en toda esta labor que venís haciendo. Cualquier cosa, porque pues seguro que nos vamos contactando. Nosotros intentaremos participar en lo que podamos, concretamente no sé si tú estás en esto también, pero lo que van a hacer ahí en campo de la madrina Unaya. Van a ir varios compañeros, o sea, que somos vecinos y con esta lógica pues tenemos que... Nosotros, como en Alimoche, no entendemos de fronteras. Iritsida eguna, bihotza otik irten zait batean. Ezagutu dudanean, bizitza gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Hasta aquí este vuelo 156. Esperamos que la entrevista os haya resultado interesante y aporte su pequeño granito de arena para seguir tejiendo las tan necesarias e importantes redes internacionalistas, interterritoriales, en las luchas sociales y ambientales, en este caso, ante los megaproyectos energéticos. Por cierto, en mitad de la entrevista escuchasteis el tema Marcha del Viento, de Pájaros y Flores. No queríamos cerrar este vuelo sin leeros una crónica publicada en briega.org al hilo de la protesta racista que tuvo lugar en Santander la semana pasada contra los centros de acogida de chavales menores migrantes, ante la cual se organizó una potente respuesta antifascista que plantó cara a estos lamentables discursos racistas de intolerancia y de odio. Así que paso a leeros el texto que se publicó en Briega. Only OG. Only OG, solo Antifa, only OG. Una lo hace y el resto vigila. La protesta racista contra los centros de acogida encuentra rechazo en Santander. El pasado jueves 12 de marzo, la plataforma Patrullas Castro, surgida al calor del rechazo de una minoría vecinal de Castro Urdiales contra los planes de una casa de acogida a personas migrantes, en constante acompañamiento y amplificación de su mensaje por Vox y Revuelta, se juntó frente a delegación de gobierno, uniendo apenas a un centenar de personas tras un llamamiento a nivel regional. El resultado fue una rueda de prensa en plena calle desde Vox, con muchas pancartas de su agrupación sindical Solidaridad. En su gran mayoría fueron militantes de Vox venidos de distintos puntos de Cantabria. Sin embargo, la minoría vecinal de Castro Urdiales no solo estuvo acompañada del partido ultraliberal trumpista, sino también de integrantes de grupúsculos escuadristas y neofascistas como Alfonso I, Núcleo Nacional y otros reaccionarios como Frente Obrero. Poco después de empezar su acto, decenas de antifascistas comenzaron a recordarles que las movilizaciones racistas no se normalizan en Santander. Ninguna persona es ilegal. Todos los derechos para todas las personas. La miseria viene en ferry y no en patera. O fuera fascistas de nuestros barrios fueron algunos de los lemas gritados. En un clima de tensión atravesado por un cordón policial, la concentración contra la acogida a las infancias migrantes y en general contra la acogida a personas africanas y especialmente magrebíes tuvo una capacidad de incidencia mínima. Personas que pasaban por la calle se unieron a los cánticos antirracistas. El acto concluyó al grito de «Las calles no son vuestras, son de todas». Posteriormente, decenas de personas antirracistas fueron identificadas por la policía en puntos alejados de delegación del gobierno. La tarde de ese día no fue la única muestra de que en Santander el racismo se combate. La presencia y los mensajes xenófobos y racistas que se blanquean con llamadas a la seguridad vecinal y un femonacionalismo exacerbado por medio de la divulgación de noticias concretas y sensacionalismo barato también se vieron por la mañana en el interfacultativo de la Universidad de Cantabria. 3 jóvenes reaccionarios se grabaron un vídeo y colgaron una pancarta que ponía «No al centro de Menas», exactamente la misma que se llevó a Castro Urdiales en las movilizaciones contra la casa de acogida. Los estudiantes no tardaron en reaccionar y la pancarta fue quitada en poco tiempo.
A lo largo de Cantabria, las movilizaciones antirracistas están siendo un efectivo dique de contención de los brotes racistas de minorías vecinales en algunas localidades que tienen el apoyo y el altavoz, cuando no son quienes lo impulsan directamente, de partidos como Vox, organizaciones como Revuelta o grupos escuadristas que pretenden reconducir el descontento de un vecindario hacia la formación de patrullas neofascistas. Un vecindario que prioriza en el securitarismo sobre la redistribución equitativa y la justicia social como forma de resolver conflictos y que encuentra impulso y cobertura de grupos que pretenden replicar la lógica patrullera anti-inmigrante del barrio, como lo que actualmente está sucediendo en el barrio popular de La Macarena, en Sevilla. Como militancia de un sindicato de habitacha, la calle es como la tierra, para quien la trabaja. Top manta, putas en las ramblas. Only OG, solo antifa. No money, no police en nuestra clica. Only OG, solo antifa. Una lo hace y el resto. Only OG, solo antifa. Bueno, pues ahora sí, cerramos aquí este vuelo y como siempre, si el flow de la vida nos lo permite, volveremos con un nuevo vuelo en un par de semanas. Hasta entonces, ya sabéis, seguid siempre volando libres y rebeldes y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador. Non dà manuale.